luego de la caótica emergencia sanitaria del 2020 y los pasados estragos del 2021, el 2022 parecía ser un año lleno de paz, lleno de muchas oportunidades, un año que marcaría nuestro futuro a la prosperidad. Pues hoy vamos a ver lo más destacado y las sorpresas que nos dejó el 2022. El 16 de febrero del 2022, en medios importantes se informaba la retirada de las tropas rusas de la frontera ucraniana que ponía fin al 16 de febrero como el día de la invasión a Ucrania, de aquellos hechos transcurridos en Crimea en 2014. Pero el 24 de febrero del 2022, la invasión a Ucrania por parte de Rusia empezaría, trayendo consigo muchas tensiones y desinformación, y una ola de sanciones y desaprobación a Rusia por la gran mayoría de países, hechos que esto llevaría casi a una crisis mundial afectando a todos, por las sanciones con el efecto boomerang. Crisis que en julio del 2022 el euro español pasaría a ser un poco inferior al dólar estadounidense. A lo que el mandatario ruso dijo, y en reiteradas ocasiones, que Rusia no es responsable de la crisis económica de la Unión Europea. El 16 de mayo del 2022 la cadena de comida rápida McDonald's se despidió de Rusia. Y un poco más tarde, el 27 de mayo del 2022, Netflix también se retiraría de Rusia generando muchas pérdidas para esta compañía de entretenimiento. El 27 de marzo del 2022, en los Oscar 2022, el actor Will Smith le propinó una bofetada al comediante Chris Rock en pleno evento, generando mucha polémica. Las disculpas del actor Smith hacia el público presente, al parecer los motivos fueron porque el comediante Chris Rock había hecho referencia a la alopecia que sufría su esposa, hechos por el cual el actor respondería con la agresión física. El 25 de abril del 2022 el hombre más rico de Estados Unidos del 2022, Elon Musk, le puso un valor de compra de $44 mil millones a Twitter. Y más tarde tras estar indeciso, el 28 de octubre del 2022 Twitter pasó a ser propiedad del magnate Elon Musk. El 1 de junio del 2022, la actriz Amber Heard perdió el juicio y fue condenada a pagar de 15 a 10 millones de dólares a su ex esposo Johnny Depp, por acusarle de maltrato, fue conocido como el juicio de la difamación 2022. El 4 de junio del 2022 la cantante colombiana Shakira y su aún entonces esposo Gerard Piqué, famoso futbolista español, anunciaron su separación tras 12 años de relación. El 8 de septiembre del 2022 se anunció el deceso de la reina Isabel II, a sus 96 años, y su hijo Carlos III sería quien continuaría con su legado en Reino Unido. El 18 de septiembre del 2022 la compañía más importante de videojuegos Rockstar Games, al parecer fue incurrida por cibercriminales, posible misma organización criminal que afrentaría a Uber, organización cibercriminal llamada Grupo Lapsus, un mal día para la compañía de videojuegos. Pero al parecer las autoridades internacionales junto con el FBI se pondrían en marcha para dar con los presuntos responsables. Solo se espera que aquellos vídeos tempranos del futuro videojuego más importante filtrados no llegue a afectar su entrega final trayendo bugs por la prisa de su lanzamiento, o finalmente sea descartado por completo, ya que todo esto es como una profanación pero muy antes de su plena concepción. El 11 de noviembre del 2022 la plataforma más seria de intercambio de criptomonedas FTX se declaró en bancarrota, y su fundador principal Sam Bankman-Fried huyó a rumbo desconocido, quien por un largo futuro tendrá que rendir cuentas por estafas masivas. Con todo aquello las demás criptomonedas empezaron a generar desconfianza y a perder su valor. El 20 de noviembre del 2022, Ecuador venció 2-0 al país anfitrión Qatar. Este fue el inicio de la Copa Mundial, conocido como el Mundial de la Vergüenza, por salir a la luz pública los abusos cometidos a personas que trabajaron en la construcción de dicho estadio, donde se celebraría los partidos de encuentro futbolísticos. Al parecer en la construcción del estadio murieron más de 6.000 obreros. La FIFA fue duramente criticada por ir en contra de los derechos humanos, país donde aún existe el esclavismo, la mayoría emigrantes, el abuso a la mujer, donde la mujer no tiene derecho a elegir. La libertad de derecho y pensamiento no existe. En aquel país el fútbol femenino no está permitido, y así una serie de motivos más que la gran mayoría no estuvo de acuerdo. También la canción oficial de la FIFA fue difícilmente aceptada, porque la mayoría de artistas decidieron no participar, menos el cantante colombiano Maluma, quien ha sido criticado por cuanto cobró por participar en la canción oficial, también la cantante Nicki Minaj criticada por su participación. El video oficial ni en 3 semanas de su estreno contaba con la aceptación suficiente, y eso tratándose de un video oficial, a diferencia de los anteriores éxitos mundiales.
Y finalmente quedando Argentina como el campeón Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en derrota a Francia por penales 4-2, quedando en controversia si el próximo Mundial 2026 será subastado por Canadá o Estados Unidos o algún otro país aleatorio como en el inolvidable 2022. Tras el divorcio de Kim Kardashian con el rapero productor, Kanye West, actualmente llamado Ye, desde el 19 de octubre del 2021, tras la separación por decisión de una corte, en el 2 de marzo del 2022, desde allí Kanye West ha estado envuelto en mucha polémica. El cantante productor Ye, el 27 de octubre del 2022, perdió más de $2.000 millones en un solo día, por dar opiniones y puntos de vista sobre su clara ideología. Y en el 2 de diciembre del 2022, Kanye West se quedó sin cuenta de Twitter indefinidamente, por haber hecho fuertes declaraciones que involucran a las creencias religiosas, como a la de Benjamin Netanyahu, a las que acusado de únicas responsables de no solo todas sus cuentas bloqueadas, pues el 1 de diciembre del 2022 al presentarse en el programa Infowars de Alex Jones, y el haber hablado divagando con ironía de todo lo mencionado ha sido duramente criticado. Esperemos que la carrera del cantante Kanye West no termine como el rey del pop, en picada hacia su olvido, con muchas demandas y millonarias multas que casi es difícil de creer, pero que con el transcurrir los años todas las quemaduras salen a la luz, así como de otras figuras que han tenido largas batallas legales de por vida con sus contratos, y que toda su fama adquirida no era fácilmente conseguida como lo parecía. Tras el colapso de Facebook desde el 2 de febrero del 2022 el 9 de noviembre del 2022, se confirmó que Facebook despidió a 11.000 empleados. ¿Y bien quién de estos personajes crees que fue el más controversial del 2022? ¿Y cuáles de estos personajes fueron los más aceptados del 2022? Déjalo en los comentarios, y yo me despido. De mi parte esto es todo. Estaré subiendo las retrospectivas de cada fin de año, ya que la temática de mi contenido no tiene nada que ver con lo que te he presentado, así que nos vemos el domingo 31 de diciembre del 2023, o el martes 31 de diciembre del 2024, claro si es que aún hay vida. Mi principal canal estará en la descripción. Fin de la transmisión.